esta porción bíblica me llevó a entender muchas cosas, el por qué el enemigo siempre está buscando mi alma, siempre está diciendo a qué horas y a cuándo, y metiendo su cuchara en todas las áreas de mi vida. Entonces el Señor me dice, ¿cómo vas a seguir trabajando sin entender de una vez por todas la realidad de las cosas? Entonces comprendí que siempre habrá algo que a Dios no le agrada en mi diario caminar, y de eso se iba a basar el enemigo de Dios para desviarme de su camino. ¿Qué es lo que me enseñó el Señor en esas escenas? Bueno, para yo entender todas las dificultades mentales que yo traía en mi cabeza, tendría entonces que analizar de cerca las cosas de Dios, conocer la historia de Dios, conocer por qué tantas diversidad de pensamientos en diferentes áreas, y cómo cada cual usa los textos bíblicos a su conveniencia muchas veces, y muchas veces en vez de ayudar pues se desvía aquella persona que está buscando ayuda psicológica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Dios siempre me ha mostrado que siguiéndole a Él, hablando de Él, teniendo confianza en Él, habría algo para mí. En el Salmo 143, versículo 8, ahí dice, muéstrame, hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Dios todo el tiempo ha sido misericordio con mi vida. Solo he ido analizando y desarrollando en todas las ilustraciones desde que nací hasta hoy en el momento. Porque en ti he confiado. Entonces, primer cosa que nos está enseñando es que aquellos que confían en Dios, ¿verdad? Caminan hacia adelante, y cuando están a punto de hacer algo que a Dios no le agrada, hay algo dentro de tu conciencia que te dice realmente que no estás bien, y lo vuelves a analizar, y entonces ya depende de uno si lo quiere hacer o no lo hacer. Eso es desviarse del camino. Entonces al hacer oración y decirle a Dios, muéstrame tu camino, ¿verdad? Muéstrame tu senda, guíame en tu camino, porque yo ya no puedo más. Hazme saber el camino por donde ande. Hazme saber el camino por donde ande. Hay muchos textos bíblicos que evalúan este mensaje. En muchas situaciones Dios me ha mostrado el camino y me ha dicho cómo debo yo de trabajar en esas áreas, ¿verdad? Porque a ti he elevado mi alma. Entonces, si nosotros elevamos nuestra alma hacia Dios, quiere decir que Dios siempre va a estar presente y siempre va a estar en nuestra vida personal, y siempre habrá algo que nos ayude a meditar en estas cosas. Así que lo único que yo encontré realmente es que Dios habla de muchas, Jesucristo en sus palabras habla de muchas bienaventuranzas, y una de ellas es que bienaventurado sea aquella persona que esté pasando situaciones, tribulaciones, tristezas, y que al final tenga un resumen positivo, ¿verdad? El pueblo cuando se entrega a Dios, ¿verdad? ¿Dónde comienza su pueblo? Pues en su casa, en su hogar, y allí es donde comienza a trabajar Dios, ¿verdad? Así de que creemos en Dios, ¿verdad? Si tú tienes una casa donde hay peleas, no tienes un hogar, es la primera cosa que podemos entender en esas situaciones. Si yo tengo una casa, ¿verdad? Y allí en esa casa hay peleas, pues no se le puede llamar un hogar. ¿Por qué? Porque está fuera de valores, ¿verdad? El respeto, la fidelidad, todas esas cosas son necesarias para nosotros mantener un hogar, y más que nada, pues el respeto y la fidelidad a Dios, ¿verdad? Le damos honor a Dios de esa manera. Por eso se nos está hablando y analizando de diferentes cosas, de diferentes áreas, para poder nosotros entender y quedar en mi corazón y en mi mente que realmente la palabra de Dios se está discerniendo como Dios quisiera que se hiciera, ¿verdad? Aún en estos días, en estos tiempos, palabras escritas de hace más de 2000 años, las estamos analizando de una manera o de otra, conscientes de que nos podemos equivocar. Pero realmente si
en una casa hay pelea, sigue siendo nada más una construcción. Lo que realmente se le llama hogar es cuando están los valores allí. Primeramente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen unión con la familia, comienza la armonía y ahí pues se nos dice que no dejemos apagar la hoguera del amor primeramente. Cada día encendamos esa hoguera para que no nuestros descendientes, ¿verdad?, no sufran las heladas, ¿verdad?, en aquella fría casa. ¿De qué sirve un palacio, una casa grande si realmente no hay amor allí, no está Dios allí, Dios está ausente? Tenemos que tener a Dios presente primeramente y luego entender ciertas cosas para salir adelante en el sistema del que Dios está hablando. Dios nos está hablando de diferentes maneras, en diferentes áreas. De pronto, de momento, pues me dice que tienen que aparecer primero los valores que han desaparecido, el respeto, la confianza fluye, se siente la presencia de Dios, y si Dios está ahí es porque ha florecido el amor. Así de que no hay mucho que decir, más nada que decir, más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen donde hay amor, unidad y armonía y compañerismo. Es posible hacer un hogar en amor y en paz. Si no hay estas cosas, ¿verdad? Los carpinteros construyen casa, pero los padres edifican hogares. Ahí se los dejo de tarea, en donde estamos fallando. Así que el pacto debe de ser familiar y comienza al principio y no al final. El que sufre las heladas en una casa es la familia. La hoguera del amor se apagó. Entonces, ¿de qué sirve tener una casa fina con muebles como un palacio si hay heladas dentro de ella? Dios los bendiga. En el nombre de Cristo Jesús les habló la voz del viento, y recordándoles que mi vida y mi alma son mi casa. Su vida y su alma son su casa. Y si le doy honor a Dios, entonces ese hogar, esa llama, ¿verdad?, continuará encendida. Amén. Unidos en armonía, continuamos. Todos los días estamos analizando la serie Un Momento con Jesús, y el Señor, donde Él se manifiesta, es donde entonces comienzo a hablar, y en este momento el Señor me dice que mi estilo de vida debe ser conforme al corazón de Dios, y que pues podamos nosotros analizarlo en Juan 12, ¿verdad? Este es el texto que Él me dio en este momento, analizando estos textos en Marcos 1:35 también, y analizando el Salmo 25, 4, 5, donde Él nos habla a través de David sobre una oración. El estilo de vida requiere de mi corazón. El propósito de Dios, entonces, que la insistencia para todas las personas pues tiene un fruto, ¿verdad? Y ese fruto es de bendición y es de promesa. Así que la palabra de Dios trae bendición y trae la presencia de Dios, que es lo más importante, a nuestra vida. Entonces nos unimos alrededor del mundo para seguir transmitiendo, ¿verdad?, las cosas que Dios nos está poniendo en nuestro camino, ¿verdad? Él habló de muchas cosas y termina su historia en Getsemaní, orando y diciéndole a los discípulos pues que orar y practicar lleva acción, ¿verdad? Pero esa acción es transmitida a través de nuestra vida. Así de que es una comunión con Dios, conectarnos con Dios, otra vez entendiendo eso, desarrollando que la desconexión comenzó en Génesis 3. Cuando el hombre se escondió de Dios, tuvo miedo, ¿verdad? Y cuando el hombre encuentra a Dios, ese miedo, ese temor se va, y llega el gozo al corazón. Y esos son los mensajes que estamos transmitiendo, para que nosotros entendamos que lo que Él enseñó, lo que Él habló en todos los textos bíblicos y en los 4 evangelios, principalmente 2 de ellos hablan de la cronología de Jesucristo,
de su descendencia en la carne y de su descendencia en el espíritu, de una simiente incorruptible, ¿verdad? No corruptible, la carne es corruptible, pero el Espíritu Santo es incorruptible y se nos anuncia que Él fue presentado por el propio Dios, la voz de Dios, después de su bautizo. Comienza su misión, ¿verdad? Y dice que el Espíritu lo lleva al desierto. Y ahí en el desierto fue tentado por el enemigo de Dios, pero Él pasó las tentaciones. 3 tentaciones que hizo, ¿verdad? Y en la última dice, pues, que lo principal es adorar al único Dios verdadero. Ese fue una de las cosas que a mí me impactaron, que Él vino a hacer la voluntad de Dios y nos invita a hacer la voluntad de Dios. Y que a través de Él llegaremos de nuevo al paraíso celestial. En unión, en grupo, en equipo. Hemos visto cómo se trabaja el equipo, ¿verdad? En la vida terrenal. Y si ese equipo no trabaja muy bien, entonces ese equipo se va a pique. Y si nosotros no entendemos y nos enchufamos en las cosas de Dios, también nos iremos a pique. Esos es los mensajes que se están diciendo. Así que vamos analizando el Salmo 25 y veremos cuánta producción tiene entender esto y cómo Jesús nos invita que escuchemos la palabra del Padre, ¿verdad? Que dice muy claro que no volvió a Él vacía, que fue cumplida en Jesucristo. Jesucristo ora, escucha y obedece al Padre. Así que comenzaba a orar de madrugada en un lugar solitario. Y así va invitando a todos, de a uno por uno, a que nos concentremos, meditemos y accionemos, para que la palabra del verbo se haga vida, hace acción. A la primera persona que aparece, en los primeros personajes que aparecen en los evangelios, es una mujer humilde llamada María, descendiente de un sacerdote, ¿verdad? Era entregada a Dios y esa fue la que Dios escogió para bajar. Y el punto importante aquí es que esta jovencita nos enseña a decirle sí a Dios. Hágase en mí tu palabra, ¿verdad? Yo soy la sierva del Señor. Eso es lo que ella dijo. Y el verbo se hizo carne, dice Juan, ¿verdad? Y vivió entre nosotros. Y ahora nosotros sabemos la historia y de nosotros depende qué es lo que queremos hacer. Vivir esa historia en nuestra vida es accionarla día a día. Todos los días enfrentaremos obstáculos que nos querrán alejar de las cosas de Dios. Pero si estamos firmes en la fe y convencidos en la palabra de Dios, creyéndole al Señor Jesucristo, ¿verdad? Creyéndole a Dios y a través de Jesús, llegaremos juntos, tomados de la mano, en familia, en equipo. Eso es lo que realmente se demostró en Hechos 2, lo que es un equipo. Perseveraban en unión, en todo, en la fe, en el compartimiento del pan, en oración y ruego. Y el Espíritu Santo llegó y los embistió a todos. Entonces, ¿qué me queda por decir? Que Dios quiere que estemos en familia y invitemos a Dios nuestro Señor a nuestra casa, no le dejemos ir y de alguna manera el enemigo va a invitarnos a la división, pero mientras estemos orando estamos conectados con el Espíritu Santo que nos acompaña y fue la promesa que se dio en Juan 16 y Juan 14 nos habla muy claro, del 1 al 6, Jesús vino, primero era una alegoría, esa alegoría fue cumplida y fue a prepararnos un lugar. Y la moraleja y el final de esta historia dice en Hechos 1, 9, de 7 a 9, que fue levantado en las nubes, pero antes de eso, bendició, alzó las manos y bendició a los que estaban allí.
Y de esos personajes alcanzamos nosotros la historia porque fueron los que redactaron y estamos aquí todavía. Depende de nosotros creer o no creer. Si creemos, tenemos una esperanza. Si no creemos, vivimos sin esperanza, vacíos, porque la carne es débil y la carne es, y el espíritu es el que da vida. El mensaje de Jesucristo es que Él ofrece vida eterna. Pensémoslo, analicémoslo y lleguemos a una conclusión en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nos está ofreciendo el Señor Jesucristo al seguirle, al entrar en su empresa, al caminar junto a Él, al trabajar junto a Él, al darnos cuenta que no hay nada más que hacer más que creerle a Él? Vengan vientos y mareas, la marea suba, siempre está el agua ahí hablándonos, ¿verdad? Empieza todo esto en agua, ¿verdad? Génesis 1 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el agua y Jesús viene a hablarnos del agua. Así de que, ¿cómo comienza todo esto, verdad? Comienza su ministerio en un pasaje. Su primer milagro en una boda, convierte el agua en vino, ¿verdad? Y se habla de todo esto, del cáliz, de todas esas cosas, ¿verdad? Así de que Él sigue diciendo, ¿verdad? Que se convierte el Espíritu y que tenemos que ser lavados de nuestras culpas, de nuestros pecados, y que solamente es a través del Espíritu Santo que lo podemos lograr. Así va caminando, y en el capítulo 4 de Juan, ahí habla con la samaritana, ¿verdad? Él tiene sed como hijo de Dios, pero como padre le dice, vendrán los que de veras, verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Y de eso estamos hablando entonces, que el espíritu es el que da vida. Sin espíritu estamos muertos. Amén. La vida me ha enseñado que cuando hay un fracaso, inmediatamente me tengo que levantar y mirar en dónde está el error. El Señor me mostró de muchas maneras que realmente lo que necesitamos para trabajar en unión con Él es la fe, la esperanza y el amor. Unidad y fe, esperanza y amor es la que hace que nuestra vida tenga un sentido positivo. En una empresa también se nos anuncia que la unidad es la única manera de que esa empresa tenga victoria. Al leer Romanos 12, 4 y 5, ¿verdad? Ahí se nos dice que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo, ¿verdad? Un organismo está compuesto de muchos órganos. Un órgano solo se muere. Así es que me llevó esta palabra a meditar que la carga es compartida. Entonces, en un liderazgo, el administrador se tiene que llevar bien con las personas, los trabajadores, ¿verdad? Entonces, si es que esa persona tiene un buen equipo, habrá una gran victoria. Y entonces lo que realmente Dios me manda a entender es que mi disposición para dirigir debe ser la misma para servir. Y de una manera u otra, en una empresa que miramos en la vida terrenal, es parecida a la empresa de Cristo, entonces, y apoyando, unidos alrededor del mundo, llegaremos con la meta que es unirnos, ¿verdad? Y que cada quien tome en sus manos el liderazgo que Dios le dio en su vida personal. La vida nos enseña que sin unidad nada podemos hacer, solos no podemos hacer. Tenemos que mirar nuestros talentos y compartirlos y hacer una vida para un futuro mejor, ¿verdad? Unidos en armonía, que es lo principal. Pero para esto se necesita tener amor, tener respeto y disposición de hacerlo. Entonces queda claro que la unidad hace la fuerza, porque solos nada
podemos hacer. Y uniros al Espíritu Santo, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces podemos llegar muy lejos, al igual que el dueño de una empresa le da las llaves a un administrador. Ese administrador le tiene que informar al dueño de sus ganancias. Amén. Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo, la voz del viento. Estamos en un paisaje hermoso, hoy una tardeada con un pescado frito, como ya lo vieron todos ustedes. Y entonces hablaremos hoy de la parábola que Jesús dejó para sus discípulos, hablando de 4 sistemas de tierra, ¿verdad? Pero también se habla de cómo la tierra se necesita trabajar en ella para poder saber cómo es que la tierra puede dar su mejor fruto, ¿verdad? Sabemos que la tierra, si está mojada de más y le plantas la semilla, pues se va a ahogar. Y si la tierra está seca, tampoco va a producir, porque la tierra tiene que estar ni seca ni muy mojada, así que todas las cosas se hablan con medida. En un momento más entrevistaré a una de las personas que de verdad sí sabe cómo se trabaja la tierra, y verán ustedes cómo los antepasados, ¿verdad?, dejaron escrito y todo se habló verídicamente en el presente. Lo estamos viviendo, la voz del viento. ¿Cuánto tiene la tierra? De sembrada tiene 22 días. ¿Y para cuándo viene el producto? En 75 días a 80 días. 75 días, 80 días. En el momento de que se siembra. De que se siembra. Sí. Pues, aquí en 70 días ya tengo ajá. el otro. Miren, vean ustedes que no nada más los varones pueden sembrar, pueden hacer esto, también las mujeres que se ponen las pilas. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 6 hijos. 3. Viven 7, pero... Eran 4 hombres. 4 varones y 3 mujeres. Y 3 mujeres. Y tiene 12 años de viuda. Sí, tengo 12 años de viuda. Y no se ha rajado. No, para nada. Seguiré trabajando hasta que Dios me dé licencia, la verdad. Eso espero. A eso le llamamos perseverancia, fortaleza, ¿verdad? Pero armonizados con Dios, que nos sostiene de la mano, porque no hay de otro. No hay de otra. Pues pedirle a Dios que nos dé licencia de seguir adelante, seguir cultivando la tierra, que es el ánimo que tiene uno, pues, sobrevivir. Así es la armonía del campesino, fíjense, así de que cuando nos llega ya la fruta, la comida a la mesa, se empezó desde donde somos, de la tierra. De eso somos, de la tierra. Así que mucho gusto, Gloria Espinosa, Dios le bendiga, de González. Sí, todavía no cambio. Bueno, nos vemos a la próxima. Muy bien. Así que entrevistando desde La Esperanza, Colima. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos. Adiós. Mis estimados y amigos en Cristo, el enemigo a diario persigue mi alma. Y muchas veces me he sentido como los ya muertos, con un corazón desolado. Mi espíritu angustiado meditaba en todo lo creado por Dios. ¿Y dónde sucedió esto, mis hermanos? En un río, en las montañas. De pronto vi un árbol seco dentro del agua, y aquella ilustración sirvió para meditar en Dios. Y desde Está tomando cosas, por eso ya me está concentrando. Ya se lo acabó. Vamos a bailar ya. Primero sí, es que
No lo estábamos mirando. En Romanos 12, 4 y 5, ahí se nos habla realmente lo que es ser un miembro y que cada miembro pues tiene su propio talento y cuando nos unimos los talentos, entonces se forma un equipo y cuando el equipo se pone de acuerdo, unánimes en la misma cosa, entonces esa empresa va a tener un resultado positivo. Así de que se nos invita a todos a que hagamos un esfuerzo, a que tengamos un equipo. Una persona sola no puede hacer nada, solamente en equipo. Miremos entonces lo que en esta entrevista se nos habla y se nos dice de acuerdo qué está pasando en nuestra vida. En una empresa pues tiene que haber un líder para poder darle cuentas al dueño de esa empresa en particular, pero los que creemos en Dios sabemos que el mejor doctor es nuestro Señor Jesucristo. A mi orden existe un bicho. Con mi. Dios, en el nombre de Cristo Jesús les habla la voz del viento una vez más. Y aquí tenemos a una señora que siempre ha trabajado duro. Y ya a sus años, ¿qué nos puede decir aquí como manager de este trabajo? Porque estamos hablando sobre el trabajo de Dios, sobre la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y usted ha sido una mujer muy trabajadora y esplendorosamente diciendo, usted se mira llena de salud. ¿Cómo le ha hecho? Primeramente, encomendándome a Dios todos los días. ¿Y cómo se siente con con su grupo? Primeramente, el trabajo no se hace solo, estamos en grupo. Entonces yo, gracias a Dios, tengo un buen grupo que me ayuda. Yo sola no lo haría. Por eso, gracias a Dios, que me ha ido muy bien todo el tiempo. No he tenido problemas. Y a sus años se siente bendecida, ¿verdad? Con su familia, súper las bendecida. amistades y bueno, Súper bendecida. le damos gracias a Dios por eso y muchas gracias por su atención. De nada, muy amable. A ver, que ahorita le doy un chingadazo aquí. Mira, ya tenía el periódico. Va a salir Ya van a descubrir quién le pegó. ¿Cómo la voy a mover después, hija? Esta es famosa. Bueno, Voy a salir en las noticias. en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.